El día de ayer, lamentablemente, escuchamos unas delirantes declaraciones del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Delirantes. Cuando señaló e indicó que se establecía un supuesto bloqueo naval en las aguas del Caribe con un despliegue, como él mismo lo ha dicho, sin precedentes de su armada, de la Armada de los Estados Unidos, en espacios del Caribe. Un espacio que está dado para la cooperación, para el libre comercio, para la libre navegación. No es un espacio cerrado a los intereses de los Estados Unidos, cumpliendo estrictamente las órdenes impartidas por nuestro comandante en jefe. Esto es por petróleo, esto es por nuestros recursos naturales, no es el narcotráfico, no son las bandas criminales, no, nada de eso. Esa es la narrativa inverosímil y desgastada que se cae por sí misma. Se ha caído por sí misma en la opinión pública internacional. Nadie cree eso, mucho menos aquí el pueblo de Venezuela. Entonces la verdad ha aflorado. Y cuando de verdad se trata, de la verdad se trata, no podemos señalarla o calificarla de otra manera, sino como una rotunda victoria de Venezuela. Ha dicho el señor Trump que nosotros somos los ladrones, que nosotros nos hemos robado el petróleo que subyace aquí en nuestra tierra, pero que ellos dicen que les pertenece. Eso es una cosa completamente inconsistente, incoherente, sino a esta patria grande, a ese concepto de la patria grande. Así que vemos esto como una peligrosa acción por parte del imperialismo norteamericano que la comunidad internacional debe estudiar y debe observar y debe accionar, porque no solamente se agrede a toda la región, a toda Venezuela, sino a toda la región latinoamericana y caribeña, y se pone en riesgo la estabilidad energética mundial, Entonces, ¿dónde va a quedar el derecho internacional? Pregunto yo al mundo entero. ¿Dónde queda el derecho internacional? ¿Dónde queda la Carta de las Naciones Unidas? ¿Dónde queda todo el ordenamiento jurídico internacional? Está echado el ordenamiento jurídico internacional a la basura. No existe. Quisiera decir desde aquí, en esta coyuntura, nueva coyuntura de agresión contra la soberanía en la patria y el derecho internacional. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza rotundamente las delirantes declaraciones emitidas ayer martes 16 de diciembre de los Corrientes, en las cuales de manera insolente amenaza a nuestra nación con acciones armadas y ordena un supuesto bloqueo naval total para confiscar buques que transporten petróleo venezolano. Hecho este que comporta un vulgar acto de piratería. Aún con las traiciones de las oligarquías, las acusaciones formuladas resultan fantasiosas e incoherentes, pues insólitamente señalan que les hemos robado petróleo, tierras y otros activos, lo cual es completamente falso y desenmascara la inverosímil narrativa del combate al narcoterrorismo, develando además las perversas intenciones planeadas desde el inicio de la escalada belicista a mediados de este año, aún con las traiciones de aquellos que no entendían el alcance del proyecto histórico de Bolívar. Esto conforma la reedición de la doctrina Monroe que establece el dominio neocolonial del hemisferio por parte de los Estados Unidos. Aunado a lo anterior, las referidas pretensiones violan flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas en cuanto al respeto de la soberanía de los Estados
y la resolución de las controversias por medios pacíficos, las leyes del comercio internacional, la Carta de Ginebra sobre la alta mar y demás leyes del derecho internacional, desbordando incluso la diplomacia de las cañoneras. Así que Bolívar para nosotros es victoria, pero también es compromiso. Somos amantes de la paz, pero la verdad se ha impuesto. Toda esta agresión militar, esta agresión que ya ha escalado a ser militar, es un asedio militar, una vieja estrategia militar, pues el asedio. No es por otra cosa, sino por nuestros recursos naturales, y no lo quieren sino robado, porque ni siquiera lo quieren a través de la legalidad, no lo quieren a través del comercio lícito, se lo quieren robar literalmente, y nosotros no lo vamos a permitir sencillamente. ¡Leales siempre!